Ya pasa un minuto de las 9 de la mañana. Sobre las 9:30 comienza el homenaje a Amelia Sanjurjo en la Universidad de la República. Recordemos, sus restos fueron identificados el pasado 28 de mayo. Y es en este contexto que recibimos al doctor Pablo Chargoña, abogado del Observatorio Luz Ibarburu y encargado de patrocinar numerosas causas vinculadas al terrorismo de Estado. Doctor, bienvenido. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Buen día. Gracias por la invitación. La causa de Sanjurjo no está bajo la órbita del observatorio, pero sin embargo es una causa que quedó ahí como media quieta desde 1985, ¿no? ¿Qué información manejan? Sí, primera cosa es expresar la intensa emoción que estos hechos producen y también la oportunidad para explicar qué cosa es el terrorismo de Estado. Creo que nunca hay que perder la oportunidad de hacerlo. Se acaba de encontrar, hace un año se encontró un cuerpo en un predio estatal. Esto supone una detención del Estado, un tormento de una víctima y el ocultamiento, el vilipendio durante décadas del cuerpo de esa mujer. Negar el rito mortuorio es una de las monstruosidades más grandes que conoce la humanidad, que lamentablemente se siguen repitiendo. Monstruosidad tan grande que ha hecho que el derecho internacional reaccione y lo califique de crimen de lesa humanidad. Un crimen que, a la diferencia de otros delitos, no prescribe, no es amnistiable, no es indultable, obliga a todos los estados a juzgar o a extraditar. Ese es un principio del derecho internacional. Esto opera para los casos de crímenes de lesa humanidad, para los crímenes de guerra, para los genocidios. Es decir, son conductas que han merecido la preocupación del foro internacional a través de tratados, convenios. Y Uruguay, por cierto, que tiene la obligación de investigar. Entonces, primera cosa, estamos en presencia de una violación de estos principios que acabo de describir. En primer lugar, porque a la salida de la dictadura se sancionó una ley en el año 1986 que negaba el derecho de las familias y de las víctimas a la protección de los tribunales. Cuando alguien es agredido, lo que pretende es que se investigue el hecho, que se lo proteja, que los tribunales lo protejan y que se sancionen los responsables. Esa ley del año 1986 negó ese derecho humano, la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En gran medida, las limitaciones, las demoras, las insuficiencias en la investigación del caso de Amelia Sanjurjo tienen que ver con esto, porque ni ese caso ni ningún otro fueron investigados durante muchos años. Tuvo que esperarse primero a un cambio de gobierno en el 2005 para que se perforara la ley de caducidad y finalmente en el 2011 para que se derogara tácitamente la ley de caducidad y se reactivaran todos los procesos o procesamientos o presumarios que apenas estaban empezando a ser investigados. Entonces, un primer detalle es el caso de Amelia Sanjurjo. Ha estado sin ser investigado durante muchísimo tiempo. Y es cierto que es un elemento que habilita al fiscal o que le da la oportunidad al fiscal a solicitar el desarchivo y la continuación de una actividad indagatoria, pero es una actividad indagatoria muy pobre. Forma parte de los problemas de lo que llamamos esa cultura de la impunidad, esa institucionalidad que implicó el desplazamiento de la investigación. ¿Por qué muy pobre, doctor? Porque han pasado mucho tiempo. Muchas de las personas, de las víctimas, de los familiares, han fallecido, eso es notorio, porque muchos de los imputados fallecieron, porque el Estado como tal sigue manteniendo determinados déficits tanto en materia de justicia como en materia de búsqueda de desaparecidos. Es tal vez difícil decirlo precisamente en el día en que la emoción está tan a flor de piel, pero tal vez un buen homenaje a Amelia Sanjurjo y a todos los desaparecidos sea hacer un esfuerzo de análisis. ¿Déficit por acción o por omisión? Por omisión sin duda. Pero, digamos, cuáles son las cuestiones que puedan hacerse desde algunas organizaciones, pero también desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pongo un ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hellman, considera que Uruguay todavía no tiene un plan de búsqueda, en el caso focalizado en el caso de María Claudia García de Hellman.
me consta que no le han aportado a Macarena Gelman información sobre el paradero de su madre. ¿Ese plan le corresponde a la Institución Nacional de Derechos Humanos? Ese plan le corresponde a todo el Estado, particularmente a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por disposición de una ley del año 2019 que le da el cometido no solamente de dar con el paradero de los desaparecidos, sino investigar la desaparición. Subrayo esto, que es importante, porque la desaparición implica un itinerario, un cierto camino oscurecido por las neblinas y las la oscuridad. ¿Qué están haciendo? ¿No siguen una programación prevista? Esa investigación supone describir todo el itinerario de la desaparición y eso supone entonces una investigación previa a la intervención de los antropólogos. El trabajo es digno de elogios, sin duda, pero esa no es toda la investigación. Cuando uno investiga debe acudir a otros elementos previos para que finalmente el trabajo de los antropólogos no sea un trabajo a ciegas, que a veces da resultados y muchas veces durante muchos años no da resultados. ¿Y ese trabajo no lo está haciendo la institución? ¿No lo está haciendo por un tema...? Yo lo que advierto es que la ley le da 3 atribuciones o poderes jurídicos y no me queda muy claro cómo lo están utilizando. Uno de esos poderes es la posibilidad de emplazar a quien tiene determinados archivos a que lo entregue. Emplazarlo significa darle un plazo a quien sea, Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, a quien sea, un plazo que en caso de no cumplirse tiene alguna consecuencia jurídica. O sea que la postura de la institución, de acuerdo a la ley, no puede ser estar a la espera de que le lleguen los archivos que aparentemente todavía estarían faltando de ser analizados y de ser procesados. Hay otros 2 instrumentos que en su momento fueron planteados como instrumentos eficaces para una mejor búsqueda. Se planteaba la ley como una buena ley en el sentido de que permitía hacer una investigación más eficaz, que era la posibilidad de citar a testigos bajo apercibimiento o bajo su pena de denuncia por desacato. O sea, la Institución Nacional de Derechos Humanos no es el Poder Judicial, pero puede citar a quien quiera, a militares, no militares, civiles, oficiales. Lo debe hacer en forma reservada, también lo dice la ley, pero no me queda a mí claro cuántos de estas personas fueron citadas a declarar y si alguna vez... Yo no tengo información, no lo veo en los informes esa información. Me parece importante porque podríamos saber exactamente por dónde se orienta la investigación, a qué testigos relacionados con qué los está citando a declarar. Y la segunda o tercer instrumento que tiene es la posibilidad de hacer denuncias por falso testimonio. Y en una situación como esta, en que la desaparición forzada está rodeada de omisiones, de versiones falsas y mentirosas, parecía un instrumento interesante. No sé cómo funcionaría, pero tampoco sé si alguna vez la institución hizo alguna denuncia por falso testimonio. Entonces, no tiene conocimiento de que exista. No, por lo menos yo no lo veo en los informes. Pero sí ha sucedido de información errónea que se ha indicado. Bueno, pero ¿y entonces se aplica o no se aplica la posibilidad de la denuncia por falso testimonio? Es un instrumento interesante. ¿Y eso desde el observatorio no se interesante. puede hacer las consultas pertinentes? Se pueden hacer. Se puede hacer del observatorio, se puede hacer del periodismo, se puede hacer desde cualquier ¿No se ha contestado, no se ha realizado esa consulta? Hemos tenido conversaciones, hemos sabido del esfuerzo en el trabajo, pero creemos que la información tiene que estar en los informes para un mejor análisis de todo esto. También lo ha hecho, insisto con esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ya las organizaciones de la sociedad civil que le han solicitado algunos planes. No se me escapa, de todas maneras, dicho esto, que tampoco hay colaboración activa desde fuentes militares ni desde el Ministerio de Defensa Nacional. Desde el Ministerio de Defensa se ha señalado que, como nunca en este periodo, se ha abierto, se ha ofrecido... sí, con relación a las iniciativas... Ahora. Pero desde familiares, por ejemplo, se señala que hay archivos concretos en determinados lugares que tienen indicios y bueno... Vuelve al punto. Una cosa es presentar desde el Ministerio de Defensa una política de transparencia, pero siempre y cuando dependa de la iniciativa de quien ejerce la acción de petición. Frente a la petición yo reacciono y doy la información que tengo. Eso no es suficiente. Lo que se le exige al Estado es proactividad. O sea que eso no es suficiente.
Pero volvemos al punto de quién puede ser, quién en el Estado, en el diseño estatal uruguayo del año 2024, tiene esas atribuciones para exigir esos archivos. Vuelvo a decirlo, es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Claro que lo puedan hacer las asociaciones civiles, pero legalmente lo debe hacer la Institución Nacional de Derechos Humanos. A mí me interesa saber qué efectos tiene esas posibilidades de acceso a esa información de esos archivos por parte de la institución. Ahora, en base a lo que consultaba Lora recién, ¿ustedes ven cierta proactividad en este periodo de gobierno de brindar información de la búsqueda? Digo, porque ha estado presente en el discurso del ex ministro de Defensa, por ejemplo, lo que decía, que nunca se había dado tanta información a las organizaciones sociales. El presidente de la República también ha manifestado su idea de continuar con las búsquedas. ¿Qué se percibe desde el observatorio en sí mismo? ¿Cómo ha sido el aporte? La opinión pública vio lo siguiente. Por ejemplo, la Universidad de la República asegura que existe un documento anterior al informe del comandante jefe del Ejército, que en el año 2005 le dio información a Tabaré Vázquez, firmado por Díaz y Barneix. Aparentemente ese documento, según la Universidad de la República, existe, es importante, es más amplio en información que el que finalmente el comandante del Ejército le dio a Tabaré Vázquez, y lo que hace la Universidad de la República es una acción judicial de amparo informativo que resulta en un fracaso porque la justicia no pudo condenar al Ministerio de Defensa Nacional a entregar ese documento porque, el Ministerio dice que no existe tal documento. Y frente a esa contradicción de posturas entre la Universidad de la República y el Ministerio de Defensa Nacional, el juez decidió no condenar al Ministerio de Defensa Nacional a entregar un documento que no se había podido probar que existía o no existía. ¿Por qué pongo este ejemplo? Esto es público. Porque este me parece un camino más largo que el otro que yo había planteado al principio. La ley le atribuye a la Institución Nacional de Derechos Humanos el acceso a los archivos. ¿Por qué hacemos este camino? Algo no está funcionando bien. Y en este caso mencioné varios entes del Estado. ¿Dónde está el ruido entonces? En un Estado que no coordina, en un Estado que no tiene un diseño, a partir de decisiones políticas que tienen que asumirse, un diseño como para darle una mayor institucionalidad a todo esto. ¿Qué es esta comisión formada por la Fiscalía Especializada, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares? Es una muy buena comisión, pero es una comisión ad hoc. O sea, aparece y ocurre a partir de la aparición de un cuerpo. No estaba antes. Entonces acá hay una falla. Dependemos a su vez para las investigaciones o las identificaciones de ADN de una entidad fuera del país. Otra falla. ¿Por qué no tuvimos hasta ahora banco de datos genéticos cuando estamos haciendo esto? Estas son todas fallas que es cierto que es difícil poner estas cosas sobre la mesa cuando hemos visto el trabajo esforzado de los antropólogos y la emoción que todo esto provoca. ¿Ha faltado voluntad política para tomar estas decisiones? Durante muchos años, y no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores. De hecho, me parece, hay algunas cosas que funcionan bien que también me gustaría decirlas. Funcionaba bien un equipo de historiadores en el grupo de trabajo por verdad y justicia de la última administración del gobierno del Frente Amplio, el gobierno de Tabaré Vázquez. Lamentablemente ese equipo de historiadores que colaboraba con la Fiscalía, que le respondía al Poder Judicial, eso yo lo sé, se desarmó. Siguen teniendo actividad académica en la Universidad de la República, pero antes tenían un vínculo con Presidencia de la República. Hoy no lo tienen, no existe. Y ese trabajo es muy importante porque nosotros, por ejemplo, en el plano judicial, trabajamos con, precisamente, imputaciones relacionadas con coautoría de actos de terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado hay que describirlo. La burocracia estatal terrorista tiene su complejidad. Y este equipo había hecho trabajos muy importantes para describir el Servicio de Información y Defensa, qué cosa era, qué funcionarios tenían, cómo operaban, el OCOA, qué era, en qué territorios funcionaba. Es absolutamente clave que esa información la tenga la Fiscalía Especializada, que no tiene técnicos en análisis de documentos, ese es otro dato, y también los jueces y las juezas que no tienen especialización en el sentido de técnicos que le puedan aportar la explicación del contexto en donde ocurrieron las desapariciones, las torturas
y los homicidios dentro de centros de represión. Ahí tenemos una falla también, ahí tenemos un déficit y unas responsabilidades políticas de más de un gobierno. Por lo que usted describe, entonces las líneas de investigación están muy perforadas, ¿no? Con todas estas falencias. A mí me parece que sigue faltando, me consta, vuelvo a decirlo, que la Corte Interamericana está preocupada por eso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. La Comisión Interamericana tiene una relatora para el caso Uruguay que tendría interés, me consta, la doctora Andrea Pochac, relatora para el caso Uruguay, de hacer una visita oficial a Uruguay. Y tiene la siguiente dificultad. El gobierno uruguayo no la invita para que la visita sea oficial. Ella puede venir cuando quiera a trabajar con nosotros, a entrevistarse, pero para que una visita sea oficial requiere la voluntad del gobierno uruguayo. La queja de la Comisión Interamericana es que el gobierno uruguayo, a diferencia de otros gobiernos de la región, que uno podría decir desde la perspectiva de los derechos humanos, parecen tener mayores debilidades que la de Uruguay. El gobierno uruguayo no está invitando a la relatora de Uruguay de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que venga acá. Sería muy importante que viniera, que se entrevistara con la institución de derechos humanos, con la Fiscalía Especializada, con los jueces, con la sociedad civil, para tratar, por ejemplo, estos temas que estamos tratando acá. Pero yo quería señalar, por ejemplo, un caso de buenas prácticas que me parece interesante también señalar. Porque, digamos, todo está mal, digamos, hay cosas que funcionan bien, que es el archivo de expedientes judiciales provenientes de la justicia militar. Todas las víctimas, hombres y mujeres que fueron atormentados, procesados entre comillas, eso no fue un proceso. Amelia Sanjurjo fue secuestrada y todas las personas que pasaron por la justicia militar vivieron lo mismo. Secuestro en la noche, desnudez colgada, capucha, firme esta acta porque si no lo seguimos torturando. Eso insólitamente se sigue llamando proceso. Incluso las víctimas dicen, fui procesado y fui condenado. No, usted padeció el horror de este tratamiento inhumano, cruel, degradante, esta farsa con forma de justicia. A eso se le llama justicia militar. Pues bien, todos los documentos relacionados con las declaraciones de los atormentados y algunas firmas de los torturadores están digitalizados en una oficina del Poder Judicial que en algún momento se hizo, indexados, de fácil acceso, con software que permite las búsquedas rápidas. Ese es un buen ejemplo porque ha servido mucho en los casos de la justicia para hacer una imputación a tal o cual persona. Por ejemplo, el que aparecía como juez sumariante, que no era un juez, sino un torturador, firma al pie del acta que firmó el atormentado y eso ha supuesto muchas veces una prueba de cargo. Pongo un ejemplo de buenas prácticas para señalar lo que no son buenas prácticas. Hay otros archivos que siguen sin digitalizarse y sobre todo sin procesarse la información. Lo que se requiere no es la acumulación de archivos. Una acumulación de archivos puede ser funcional al desconocimiento y a la desviación de la investigación. Lo que se requiere es que toda esa documentación que existe sea trabajada, sistematizada. Ya tenemos que cerrar, pero esto ha permitido avanzar en algunas de las 50 causas que tiene el observatorio, más de 400 A mí me parece que como señal favorable de las causas es algunos pronunciamientos, sobre todo de jueces y juezas, más juezas que jueces, de la primera instancia que están incorporando los conceptos provenientes del derecho internacional. Eso es muy interesante, que estén afirmando que aquellos crímenes no son delitos ordinarios, porque ese es todo un debate, sino crímenes de lesa humanidad, y que están haciendo referencia en sus pronunciamientos, eso me parece muy interesante también, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo dos históricas, la del 2011 en el caso Hellman y la del 2021 en el caso de las muchachas de Abril. Esos pronunciamientos de estos tribunales internacionales se están empezando a incorporar en los pronunciamientos de los jueces nacionales. Solamente hoy es un día muy especial. Además se cumple un año del hallazgo de esos restos de Amelia Sanjurjo que se están velando hoy, o por lo menos se está haciendo ese homenaje. Se ha hablado mucho de la teoría de los dos demonios y además se ha eliminado de parte de la currícula, ¿no?, estudiantil todo lo que tiene que ver con la frase terrorismo de Estado. ¿Qué quiere decir ese mensaje en este momento? ¿Qué representa? Hay una cosa que suelen decirse en el mundo de los derechos humanos. Los estados están obligados a
adoptar garantías de no repetición, que son las garantías de no repetición, que no se vuelva a ocurrir. ¿No vuelva a ocurrir lo que significa terrorismo de Estado por esos años que pasó en nuestro país? Es absolutamente necesario que las nuevas generaciones tengan el concepto claro de qué cosa es el terrorismo de Estado. No, porque se habla mucho, no, eran los asesinos entonces, no es la desviación, era una guerra. No es la desviación individual y sádica de algún funcionario desnorteado. Sádicos había, pero lo que ocurre cuando hay 7.000 presos atormentados, según algunos historiadores, hubo 10.000 hombres y mujeres detenidos en la noche, vuelvo a decirlo, sí, desnudados, encapuchados, colgados, aplicados submarino. Cuando ocurre todo eso es porque eso es una política de Estado, eso es terrorismo de Estado. No es el delito cometido ni siquiera por una asociación para delinquir, es un concepto todavía más complejo porque es el propio Estado, es decir, la organización jurídico-administrativa encargada del bien público que se transforma precisamente en exactamente lo contrario y comete obviamente daños a múltiple cantidad de gentes y daños muy intensos que todavía estamos soportando. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, a la verdad.